Saludos, bienvenidos al tercer informe semanal sobre las novedades fantásticas en Reset Native. Para la semana comprendida entre el 27 de abril y el 3 de mayo del 2026, no tenemos grandes noticias que comentar. Tan solo un pequeño anticipo sobre lo que van a ser este año los premios Kelvin 505 del Festival Celsius. Por tanto, el grueso del programa va a estar dedicado a comentar los nuevos lanzamientos. Y aprovecharé pues esta falta un poquito más de movimiento para incidir pues un elemento que va a ser un poco curioso del grupo de libros de esta semana. Pasando ya directamente pues a este anuncio que ha hecho la organización del Celsius, comentar que a partir de este año aparece una nueva categoría en los premios Kelvin 505, específicamente en la categoría de mejor portada. Según comentan, no se trata solo de mejor ilustración de portada, sino que se valorará en su conjunto todos los elementos gráficos que la componen, tanto la ilustración como la disposición de las letras, cualquier adorno, cualquier cenefa, todo ese impacto estético que nos da la portada, pues formará parte de los elementos de juicio que tomarán en cuenta el jurado. El Kelvin 505 es un premio que se decide por medio de un jurado de expertos y nos darán, pues eso, tanto los finalistas como al ganador. Pasando ya a las novedades literarias de la semana, mencionar que estamos un pelín de bajada después de haber sobrepasado, pues la semana pasada, el Día del Libro, el 23 de abril, que es cuando muchas editoriales reservan sus lanzamientos estrella. El- Hay un par de curiosidades en cuanto a esta cuestión. La primera es que el único libro que no es romantasy es el título Snow Glove, la cúpula de hielo, de Soo-Jung Park, del coreano Soo-Jung Park. Tampoco es que se aleje demasiado de esta temática, pues se trata de una distopía juvenil que ha tenido un gran éxito en Corea del Sur y que nos trae ahora a nuestro país Martínez Roca. Nos lleva a un mundo helado, en el cual pues, es extremadamente difícil la supervivencia en el exterior de la única ciudad que está resguardada mediante una cúpula. Pero dentro de la ciudad tiene lugar pues, una serie de requisitos en cuanto a apariencia, a trato social y todo eso, que obliga a todo el mundo pues, a jugar a este especie de juego del mostrarse de un modo distinto a como son. El resto son todo, como ya he comentado, romantasy. Empezaría a hablar de El juego del castigo de Scarlett Sinclair, que publica Montena. Nos encontramos con el segundo volumen de la trilogía de Hades, que a su vez es un spin-off de la trilogía anterior de Hades y Perséfone. Como habréis podido averiguar por los nombres, se trata de un romantasy de inspiración mitológica, pero su ambientación es contemporánea. La siguiente novela a mencionar sería Un corazón despiadado, de Isabel Ibáñez, en Hidra. Isabel Ibáñez es una autora, pese a su nombre latino, es una autora americana de origen colombiano. En este caso nos encontramos con un romantasy que tiene elementos de fantasía histórica inspirada en la Florencia renacentista, en la cual una joven escultora con capacidades mágicas ocultas, porque la magia está proscrita en este mundo, participa en un concurso en el cual es descubierto su secreto y es raptada por una de las familias más poderosas de Florencia, la familia de los inmortales, que la llevan a su ciudad, donde se ve involucrada pues, en todas las conjuras, en todos los juegos de poder que se dan
entre las grandes familias mágicas feéricas, tales como los Medici y los propios inmortales, e incluso el propio Papa, que también quiere utilizar su magia en su propio beneficio. El siguiente título sería Sinfonía del Trono Mortal, de E.J. Millow, en Book Cross. Ha sido definida como fantasía oscura. Lo que pasa es que después, revisando los comentarios que hay, por ejemplo, en Goodreads, pues la he visto descrita incluso como cozy. Por tanto, no sé hasta qué punto lo de oscuro, la etiqueta de oscuro le sienta bien. Lo que sí que puedo afirmar es que en este caso nos encontramos con un world building mucho más elaborado, un world building típico de una historia de alta fantasía, en la cual tenemos un reino, el reino de los ladrones, que está enfrentado pues, a los grandes reinos que tiene a su alrededor, y el príncipe de los ladrones, el gobernante, utiliza a las Mousai, que son tres hechiceras muy poderosas que se dedican a ejercer, a transmitir este dominio. El, en este caso, la Sinfonía del Trono Mortal es la tercera entrega de la trilogía Musai. También en Book Cross tenemos La lista negra, de Jade Presley. Algo completamente diferente. En este caso, el centro de la historia no se trata de la trama, que es, por lo que he leído, es bastante funcional y punto, sino en los elementos spicy. Y en particular en el hecho de que tenemos a una sola mujer para 4 pretendientes. Y otros 4 pretendientes son los príncipes del reino que deben de encontrar esposa pronto para poder, y además una esposa que sea capaz de soportar los rituales que la convertirán en inmortal. Em, bueno, es literatura de consumo rápido, pero al fin y al cabo, pues, si lo que se busca es prestar más atención a estos elementos que a una trama elaborada o que te haga pensar o todo eso, pues hay que tener una historia perfecta pues, para dejarse llevar sin más. Por último, nos encontramos con Belleza Feroz, de Jennifer Donnelly, en Kiwi. En este caso no es una novedad estricta, porque Belleza Feroz se lanzó ya el pasado febrero. Lo que nos llega hoy, lo que nos ha llegado ahora, no sé si a las tiendas o para poder pedirla por catálogo, porque es una edición ultra limitada, es una edición de coleccionista, con la peculiaridad de que los bordes no solamente están pintados, sino además, por primera vez, según anuncia la editorial, en relieve. Em, Belleza Feroz es un retelling de la historia de La Bella y la Bestia, pues con una vuelta de tuerca, que es que en este caso la bestia es ella, mientras que el bello es el pretendiente, el que se acerca, el príncipe que se acerca a ella, y se establece pues esta relación en la cual pues la percepción sobre lo que es la feminidad y todo eso tiene mucha importancia. Me voy a centrar, sin embargo, en el concepto este del borde pintado y en relieve, para poner un poco precisamente de relieve esta especie de guerra publicitaria que se ha desatado, esta carrera armamentística, para ofrecer los libros más singulares dentro, sobre todo, de los géneros del romance y, quizás un poquito por extensión o proveniendo de ahí, del romantasy, del romance fantástico. Aunque también ha empezado a extenderse un poquito por todo lo que es la fantasía en general, sobre todo en lo que se refiere a libros con ediciones más bonitas, ediciones de coleccionista. Esto arrancó hace no mucho con el lanzamiento de Alas de Sangre, de Rebecca Yarros. Era un libro, pues como otros muchos que venían, de un romantasy con dragones, con jinetes de dragones. Es decir, nada particularmente novedoso, pero se lanzó una primera impresión con los bordes pintados, en este caso pintados de negro, y allí donde no había tinta, las siluetas de unos dragones pues, que aparecían en blanco. Es algo que en estos momentos que he visto desde hoy, pues parece bastante básico, pero en aquel momento fue toda una fue una locura.
Los ejemplares de esa primera impresión se agotaron en 24, 48 horas. Y una autora novel, que era su primer libro publicado en España, de repente se convirtió, de la noche a la mañana, literalmente, en unas superventas. Y bueno, hemos tenido desde entonces un montón de reimpresiones, aunque ya todas ellas con los bordes normales, con los bordes sin pintar. Aquello fue la primera ocasión. Desde entonces sí que hemos tenido reediciones que han mejorado un poquito toda lo que es la estética, básicamente porque aquello no paró allí, sino que al ver las editoriales el éxito que había tenido esta propuesta, pues empezaron a explotarla. Y enseguida tuvimos pues, ejemplares con los bordes pintados de verde, con los bordes pintados de rojo, con más o menos colores. Pronto llegaron, por ejemplo, las impresiones a dos tintas. Y bueno, ha desembocado finalmente pues, en unas impresiones que son pues, bastante impresionantes, valga la redundancia, en la cual tenemos desde degradados a auténticas dibujos pintados que aprecias en cuanto lo ves, y además con unas texturas mucho más cómodas de manejar. Y ahora nos llega la siguiente etapa evolutiva, veremos si cuaja, que es el borde pintado y en relieve, con una tirada ultra corta y bastante cara. Estamos hablando de 50 euros. ¿Se cogerá? Pues veremos qué tal funciona esta edición. Quería, sin embargo, pararme aquí un momentito, ya que no es una semana tan ocupada por novedades, para hablar sobre esta cuestión de los bordes pintados. Evidentemente, en estos momentos tiene mucho que ver con la evolución del libro, desde un objeto pues, utilitario, simplemente para coger y leer, a un objeto de adorno, un objeto que lo pones en tu biblioteca y queda ahí como de un modo particular, que es más bonito, más llamativo. Es un modo, como otro cualquiera, como antes ya hizo el cine cuando se enfrentó a la televisión, pues ahora tenemos a los libros en papel enfrentándose a la competencia del libro digital. Y esta esta transformación del objeto, de darle un valor añadido por ser físico, pues viene o sea, obedece a esta lógica, que es bastante más antigua de lo que quizás pensáis. Porque los primeros libros que nos encontramos ya con los bordes pintados, evidentemente en esta época pintados a mano, manualmente, vienen del siglo X, del siglo X, en el cual aparecían en algunos tomos, pues pintados con marcas heráldicas. También se hizo muy habitual en la elaboración de códices religiosos, en este caso optándose preferentemente por los bordes dorados, aplicando pan de oro. Tenía esto una doble finalidad. Por un lado, la cuestión de la evidente de los libros iluminados, de servir de adorno, de darle un énfasis mayor a estos libros sagrados, pero también servía para proteger esa zona, esos lomos que están más expuestos, tanto del ambiente, de la humedad ambiente, como del roce por el manejo. Con el paso del tiempo, estas técnicas empezaron a utilizarse también en otros libros para darles una cualidad pues, aún superior, aún de más lujo. Y ya empezaron a pintarse pequeños cuadros que estaban incluso firmados por sus autores en lo que es el lomo, y esto se acentuó de forma bastante significativa a partir del siglo XVI, entre los siglos XVI y XVII, porque con la llegada de la imprenta había que marcar de algún modo esos libros de una categoría, de un estatus superior. Y lo lograron gracias pues, a estos libros con lomos pintados, con lomos decorados. En un principio solamente el lomo opuesto a la cubierta, a la parte de la cubierta, y después también por arriba y por abajo. Algo que también tiene que ver con el modo en que se almacenaban, porque antes de la imprenta solían almacenarse apilados uno encima del otro, formando pues columnas,
Y a partir de la imprenta en cual los libros empezaron a ser un poquito más baratos, un bien de consumo pues, más habitual, pues ya se crearon las bibliotecas, como esta que tengo aquí, en el cual los tenían ya puestos en vertical y si por detrás no había nada, pues quedaban a la vista también los lomos y también era importante que pudieran ser más decorativos. Y aquí ya se desarrollaron un montón de técnicas. Primero, los lomos dorados, que nunca desaparecieron del todo, pero luego también nos encontramos con algunos en los cuales la imagen no aparecía al principio. Al principio lo veías y tenías un lomo, pues, o bien pintado de un solo color o bien dorado. Pero cuando se inclinaba un poquito, se abrían un poquito, en el borde de las hojas aparecían los elementos de un dibujo, y al inclinar un poquito, ese dibujo misterioso, ese dibujo secreto, aparecía. Y esto, pues, hizo que, por ejemplo, se crearan incluso soportes que favorecían el que los elementos ocultos, los elementos gráficos ocultos, se quedaran a la vista. Y llegamos incluso hasta la sofisticación de llegar a presentar 3 dibujos. Uno con el libro cerrado, simplemente, en el lomo estaba dibujado, ahí teníamos el primer dibujo. El segundo aparecía cuando lo abríamos en una dirección. Y el tercero, al abrirlo en la dirección contraria. Un dibujo aparecía en las hojas por el derecho y otro por el envés. Y así es algo, pues como vemos, que aún tenemos margen para ir desarrollando, porque es algo que aún no hemos recuperado en esta nueva etapa de marcar los libros. Y no sé si lo harán, porque, bueno, esto ya implica tener que todas y cada una de las hojas, a no ser que lo hagamos en blanco y negro, que todas y cada una de las hojas estén impresas en 4 tintas, y eso ya eleva bastante el precio. Veremos hasta dónde llega esta nueva moda, y dónde se plantan y dónde llega el equilibrio entre el coste-beneficio de esta recuperación de los bordes pintados. Tras hablar de esto, voy a adentrarme ya en el mundo cinematográfico, en el mundo de los estrenos cinematográficos. Y la semana estuvo dominada, como ya sabréis, por el estreno de Michael, que la biografía un poco limpia y para fans acérrimos de Michael Jackson, que bueno, ha recaudado casi 220 millones en todo el mundo en 3 días, con lo cual ha arrasado completamente y ha opacado al resto de estrenos, que sin embargo sí que hemos tenido, y algunos que podrían ser de interés para los aficionados al fantástico. En primer lugar, hemos tenido Los Extraños 3, Los Extraños, el capítulo final, la tercera entrega de la trilogía secuela de Los Extraños, una película del 2008 sobre un grupo de encapuchados que asaltan una cabaña en medio del bosque y se dedican a torturar a sus ocupantes. Aquella película, con un presupuesto bastante limitado de 8 millones, recaudó más de 80 en todo el mundo, con lo cual era evidente que iba a tener una secuela. Pero la verdad es que se retrasó bastante hasta el 2018, en que apareció la segunda, que no fue tan valorada por, por el público. La crítica nunca ha sido demasiado. No, nunca le ha dado demasiado el visto bueno a este tipo de empresas. Y ahora nos encontramos con otra parte más que se presenta por un lado como un remake, el primero, Los Extraños, capítulo uno, era una especie de remake de aquella original, y en su conjunto, la trilogía es una secuela de los acontecimientos ya narrados en aquella. El director es Renny Harlin. Renny Harlin fue bastante famoso en los años 90, cuando nos trajo películas como, por ejemplo, Pesadilla en el Street 4 o en La Jungla 2, Alerta Roja. Lo que pasa es que tuvo pues, un importante batacazo económico, a menudo se ha mencionado como uno de los mayores de la historia, por culpa de la Isla de las Cabezas Cortadas, la película esta de piratas, que sinceramente a mí me encanta, pero que se vio involucrada en la debacle de la productora Carolco. Se lanzó sin ningún tipo de promoción y fue un fracaso absoluto, recaudando poco más de 6 millones después de una inversión de casi 100.
Esto ya lo marcó, lo dejó marcado, algo que se potenció, pues, con el no tan gran éxito de sus siguientes, propuestas, como Una memoria letal, con su entonces mujer Geena Davis también, y ha acabado, pues, derivando sobre todo a películas de terror de bajo presupuesto, a menudo para plataformas. La peculiaridad del proyecto de Strangers es que, la han rodado, em, conjunta, los 3 películas en conjunto para ahorrar costes. Se han gastado, pues, unos 8 o 9 millones por capítulo, y tras el estreno, en 2024 en 2023 del capítulo 1, pues, hicieron volvieron al rodaje, añadieron un rodaje extra para el capítulo 2 y 3, y, pues, aquí nos encontramos con esta historia ya completa, que crea un arco argumental cerrado, pero dejando elementos para seguir con la franquicia en un futuro si la economía lo sugiere. Y bueno, a nivel crítico, la verdad es que ninguna de estas, obras ha sido bien recibida. Ha sido bastante vapuleadas, de hecho. A nivel económico, las 2 primeras se pueden considerar, un éxito modesto, es decir, con un presupuesto de 8 millones prácticamente han triplicado esto en los cines, y después, su explotación en el resto del circuito, empezando por las plataformas y todo esto, pues les da un margen de beneficio aceptable. Esta última, sin embargo, con ese mismo presupuesto, tan solo lleva recaudados por ahora 10 millones en todo el mundo, con lo cual este podría ser el primer batacazo y pondría en duda, pues, la continuación del proyecto en otra serie de películas o series o lo que tuvieran previsto. Quizás más interesante desde un punto de vista cinematográfico, bueno, quizás no, seguro más interesante desde un punto de vista cinematográfico, tenemos el debut en la dirección y el guión del autor australiano Charlie Pollinger, con La plaga. La plaga, se presentó el año pasado en el Festival de Cannes, donde en la sección de, Una cierta mirada, que está dedicada, pues, un poquito a dar, proyección a nuevos autores internacionales, y se alzó con un triunfo a el mejor sonido. Más tarde se presentó también en el Festival de Sitges, donde fue bien acogida, obteniendo el premio al mejor actor, con la particularidad de que no tenía un recipiente único, sino que se presentó al conjunto del casting. La plaga nos traslada a un campamento veraniego de waterpolo, en el cual niños de 12 años, pues, acuden para aprender, pues, a jugar a este deporte. Lo que ocurre es que existe cierta tradición en el sitio, en el lugar, según la cual, se elige a a uno de los niños, el resto lo eligen, y lo marginan. Declaran que está enfermo, que tiene la plaga, y le hacen el vacío. Lo que ocurre es que después nos encontramos, a lo largo del desarrollo de la película, con una serie de elementos, como que le aparecen cardenales por el cuerpo y todo esto, que nos hacen pensar si, verdaderamente es una cuestión una simple, digámoslo entre comillas, cuestión de bullying, o si hay implicada algo un poco más importante, como una maldición de origen sobrenatural. Pero en general, de lo que nos habla esta película es del acoso entre un grupo que puede ser particularmente cruel, que son los niños de 12 años. Dentro de esta misma, visión, esta misma sensibilidad de, cine de autor, y con una conexión también con el Festival de Cannes, tenemos el siguiente estreno de la semana, que quizás sea el más relevante, desde un punto de vista, pues de cinematográfico, cinéfilo. Estoy hablando de la película ganadora del Festival de Cannes del año 2025, Resurrection, del, chino Bi Gan. Es la tercera película de Bi Gan, y, tiene, elementos de, bueno, planteamientos de ciencia ficción.
El planteamiento es que estamos en un futuro indeterminado, en el cual la humanidad ha renunciado a su capacidad de soñar para obtener cierto tipo de inmortalidad. Sin embargo, hay una serie de personas que se oponen a esto y son llamados delirantes y que se refugian en ensoñaciones basadas en el antiguo arte de la cinematografía. La película está contada de una forma no lineal, en el cual tenemos varias secciones, cada una tiene que ver con un género o una época en la historia del cine, y en la primera nos encontramos pues en la época del cine mudo, expresionista, del estilo de Murnau, en el cual hay un delirante, una de estas personas em, que se refugia en sus ensoñaciones en este ambiente expresionista. Y hay un agente de policía de la unidad de El Orden y la Eternidad que va a intentar rescatarlo y lo empuja poco a poco a las sucesivas etapas en que van pasando, pues llega al cine negro, al cine de los años 50 y poco a poco lo va trayendo hacia la realidad. El que esto sea bueno o malo ya queda a decisión del espectador. Y otra peculiaridad, aparte de este elemento de ciencia ficción en el planteamiento, es que también hay elementos fantásticos incluidos en algunas de las etapas. Como en una de ellas, no voy a mencionar cuál para no añadir un spoiler, en la cual tienen importancia los vampiros. También unos vampiros peculiares que no son tan efectistas, sino que tienen que ver más con la historia. Es una película que los críticos de cine, se han apresurado a destacar tanto como una de las mejores del año pasado, como teniendo en cuenta que se estrena ahora en nuestro país, como la que va a ser posiblemente una de las mejores películas de este año, de las estrenadas este año. Bueno, no es una película comercial al uso, no es una película que vaya a atraer a grandes audiencias posiblemente, pero dentro de lo que es el circuito especial del cine de autor, quizás sea una de las propuestas estrella del año y que podría ser interesante, pues si interesa este tipo de cine, dedicarle un tiempo. Estos son los estrenos en salas de cine. También cabría mencionar uno de los estrenos que hemos tenido en plataforma. Se trata de Swap o Intercambiados, una película de animación que ha estrenado Netflix. Es una película producida por la joven productora Skydance, que en colaboración con Paramount. Es la tercera película de esta compañía y está dirigida por Nathan Greno, el director de Enredados, la película de Disney sobre Rapunzel. Nathan Greno lleva muchos años trabajando en Disney en diversas cuestiones, tanto que tengan que ver con el diseño de la historia, el guión o simplemente en cuanto a labores de coordinación. Y en este caso, pues ha dado el salto a Skydance, la han contratado para varios años y este es el primer proyecto que desarrolla. Lo cierto es que la película, lo que tiene que ver con la trama, no ofrece nada nuevo. Como el mismo título sugiere, es una de estas fantasías de intercambio de cuerpos. En este caso, entre un animal parecido, similar a una zarigüeña, y un pájaro tropical que inicialmente intenta cazarlo. Al tropezarse con un fruto particular, intercambian sus cuerpos y tienen que aprender a colaborar entre sí para sobrevivir y enfrentarse incluso a la amenaza que viene de una invasión de una especie de predadora superior. Lo que sí que destacaría es el aspecto visual, porque no se han limitado a coger unos animales cualquiera, sino que han creado todo un ecosistema en el cual las criaturas presentan una mezcla de características animales y vegetales. Y la verdad es que esto sí que ofrece unas imágenes muy interesantes que a lo mejor compensan, pues a lo mejor esta idea no tan novedosa que tiene que ver con la trama.
Y hasta aquí hemos llegado, pues, con las novedades, de tanto de literatura como de cine, habituales. Y, voy a mencionar también los lanzamientos en el mundo del videojuego. Tan solo mencionar muy por encima, porque considero que hay, otros canales mucho mejor preparados y mucho más especializados en este tipo de contenido. Pero si queréis que de aquí en adelante, pues, siga en esta línea, pues me lo indiquéis en los comentarios y yo encantado, pues, cuando menos, de mencionar cuáles son las principales propuestas. En cuanto a esta semana, pues nos encontramos, esta semana pasada nos encontramos de nuevo con un momento un poquito bajo en cuanto a novedades, pero destacaría la publicación de Diablo 4, Lord of the Hatred, que es la segunda expansión del juego Diablo 4, aparecido en 2024. Ya sabéis, un RPG de acción. Presentar a estas alturas a Diablo, pues creo que es fútil, porque ya todo el mundo, pues, que está interesado en ese tipo de contenido sabe lo que nos encontramos con Diablo, sus mazmorras y el modo en que avanzan todo. Em, pero mencionar simplemente que es la ampliación de la historia iniciada con aquel Diablo 4 que cierra en estos momentos, pues, toda la estructura narrativa de esta iteración del juego. Aparte, la compañía Not Don't ha presentado una aventura en tercera persona de acción. Se trata de Aphelion, una historia de ciencia ficción en la cual dos astronautas, cada uno con sus habilidades y con sus capacidades, deben de desplazarse y sobrevivir, pues, en un entorno alienígena. Las valoraciones han sido mixtas, tirando para bajas, destacando sobre todo la jugabilidad, que no es perfecta, pero en lo que se refiere a, pues, el nivel narrativo, gráfico y todo esto, pues es un aporte más al mundo del videojuego de ciencia ficción. Y con esto terminó el informe de esta semana. Muchas gracias por estar ahí y si os interesa, recordad que podéis, si no lo habéis hecho ya, suscribiros, darle a la campanita y todo eso, ayudarme a promocionar el canal. Y sin más que comentar, me despido. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.